Hola, mi nombre Hola, es Carlos Alejandro mi nombre es Rechibarragan Carlos Alejandro Rechibarragan y hoy vamos a hablar de y hoy estándares vamos a hablar generales de de código. estándares generales de código. Todo esto se va a basar Todo esto en se va a el basar en texto el de All-in-One texto Code de Framework Coding All-in-One Code Standards Framework Coding Standards de Yalian He. de Yalan He. Y bueno, es un Y texto bueno, muy interesante es un texto porque muy interesante intenta porque plantearnos intenta estándares que nos plantearnos permitirán estándares hacer que más nos permitirán fácil el hacer trabajo más en equipo fácil el trabajo en equipo e inclusive retomar e nuestro propio inclusive trabajo retomar nuestro propio cuando algo se nos ha trabajo olvidado. cuando algo se nos ha olvidado. Bueno, primero que nada, el Primero texto que está dividido nada, en varias el texto partes. está dividido en varias partes. La primera parte es La aquella que primera habla parte acerca de es los aquella que estándares habla acerca de los generales estándares generales y son aquellos que no dependen de y un son lenguaje aquellos que para no ser dependen de un aplicados. lenguaje para ser aplicados. Bueno, habrá lenguajes que no Habrá se puede lenguajes aplicar eso que tan no se puede fácilmente, aplicar eso tan pero no fácilmente, está ligado pero no está ligado directamente al lenguaje. directamente al lenguaje. Y nos habla de pequeños Y nos términos habla de como, por pequeños ejemplo, términos como, por ejemplo, la claridad y la consistencia. la ¿Ok? claridad y la consistencia. Cuando uno ¿Ok? escribe código, Cuando hay uno que escribe asegurar la código, claridad, la hay que facilidad de asegurar la lectura. claridad, la facilidad de Que la lectura. persona que va a Que leer la el código, ya seas persona tú que o va a leer alguien el código, ya más, seas tú o alguien más, entienda qué es lo que está pasando en cada entienda qué es parte lo del que está código pasando en cada parte del código para que lo pueda alterar, para que lo pueda para que lo ocupar. pueda alterar, para que lo pueda ocupar. Una de las partes que Una de mencionan las y que partes creo yo es que muy valiosa es mencionan y que que los creo yo es muy estándares de valiosa calidad y es que los consistencia estándares de calidad y se tienen que consistencia aplicar de manera se tienen que consistente aplicar en de el manera código. consistente en el código. ¿A qué se refiere esto? Que ¿A mientras qué se más refiere esto? consistente Que eres mientras tú más con tu consistente código eres en tú un con tu desarrollo, código en un en un software, desarrollo, en un software, más fácil va a ser más para las otras personas fácil va a leerlo, ser para las otras personas más leerlo, fácil vas a poder más incluir fácil va a dentro ser del proyecto. poder incluir dentro del proyecto. Y además, mientras más lo Y practicamos, mejor además, nos mientras hacemos en más lo ello. practicamos, mejor nos hacemos en ello. Y creo que es algo muy bonito tener Y eso, ¿no? creo que es Como algo que muy bonito la tener eso, ¿no? capacidad Como de que hacer que la las personas capacidad que de hacer conoces o tal que vez no las personas conoces que conoces o tal entiendan vez no lo que estás conoces haciendo. entiendan lo que estás haciendo. Bueno, una de las partes es el formato y el Una de estilo. las partes es el formato y el estilo. Hay varias recomendaciones. Hay varias recomendaciones. Una de ellas es la de utilizar el Una de tabulador. ellas es la de utilizar el Traps. tabulador. Traps. Y yo en esta parte estoy como que un Y poquito en yo en contra, esta parte estoy como que un poquito en contra, porque la excusa del porque texto la es que excusa del texto cada es que cada intérprete de código, bueno, cada intérprete de código, plataforma bueno, en la que se va a cada escribir el código, plataforma en la que se va a escribir el código, siendo diferente, va a siendo representar diferente, diferentes va a tabuladores. representar diferentes tabuladores. Algunos van a representar el tabulador como Algunos van uno a o dos representar el espacios, tabulador como uno o dos espacios, mientras que otros lo van a representar como cuatro mientras que espacios, otros que lo es van lo a que representar como tratas de cuatro hacer. espacios, que es lo que tratas de hacer. Entonces, Entonces, directamente te dice, no ocupes directamente tabulador, te ocupa dice, los no cuatro ocupes tabulador, espacios. ocupa los cuatro espacios. Yo personalmente ocuparía Yo tabulador porque es menos personalmente estrés ocuparía para el tabulador porque es teclado menos estrés para solamente el escribir un teclado, tabul en solamente vez escribir de un tabul en vez de escribir cuatro espacios seguidos. escribir cuatro espacios Porque seguidos. además de todo, la barra de Porque además espaciadores de se todo, más ocupada, la barra dañas tu espaciadora se ve teclado más y no es por ocupada, nada, dañas pero en tu laptops teclado y no es por nada, estás pero en en la torre. laptops estás Entonces, en la torre. personalmente no creo que Entonces, se tenga que personalmente seguir al no pie de creo la que letra. se Esto tenga que se seguir al pie recomienda, de la pero letra. Esto se cada quien no. recomienda, pero Una cada quien parte no. que sí creo importante es Una la de parte que sí creo limitar la importante longitud es la de de código limitar la longitud de de código 90 caracteres de por línea. 86 o 90 caracteres por línea. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces es tan Porque es larga la verdad línea que a de veces es código de tan larga 200 la línea de caracteres código de 200 que caracteres irla leyendo es que irla difícil. Y cuando leyendo vas es moviendo el difícil. cursor, Y cuando vas inclusive te moviendo el puedes cursor, perder. inclusive Vuelve te a la línea puedes de abajo, perder. ve a otras Vuelve a la líneas línea de y abajo, no ve es a una otras lectura líneas continua. y no es una Creo lectura que siempre es continua. bueno hacer esta Creo que siempre es bueno hacer esta limitación limitación y usar una fuente y universal como usar una CodeRNion. fuente universal como CodeRNion. Yo creo que Yo creo que cada intérprete y cada cada persona tendrá su propia intérprete y cada persona fuente tendrá su personal para propia utilizar. fuente personal Lo vas para a alterar utilizar. tú y cada quien va a Lo vas a elegir eso. alterar tú y cada quien va a Pero elegir eso. es una buena Pero forma de iniciar, es una ¿no? buena O sea, forma para de poner en tu iniciar, código una ¿no? O sea, para fuente. poner en tu Pero código sí, una cada quien va fuente. a tener la suya Pero sí, personalizada cada en quien su va a tener la propio suya sistema de personalizada en su trabajo. propio sistema de trabajo. Ahora, usando librerías. Ahora, Esta es usando una de las cosas librerías. más importantes Esta es de una de las todas, cosas más importantes de todas, sobre todo en lenguajes como Python, que pasa sobre todo mucho, en ¿no? lenguajes como Python, que pasa Que ya mucho, de por ¿no? sí es un lenguaje Que ya de relativamente por sí es un lento porque se lenguaje tiene que interpretar. relativamente lento porque se tiene que interpretar. Y eso hace que el procesamiento sea Y muy, eso muy hace que el lento. procesamiento sea muy, muy Y lento. es no referenciar Y es no librerías referenciar innecesarias. librerías No, innecesarias. imagínense que yo ¿No? estoy trabajando en NumPy, Imagínense que yo estoy trabajando en NumPy, ¿no? Y de NumPy voy a ¿no? ocupar Y de tal vez NumPy una o voy a dos ocupar tal funciones. vez una o dos funciones. Si yo referencio la Si yo biblioteca completa, referencio la biblioteca completa, voy a cargar de manera voy a completa cargar de todo manera el completa todo sistema el en tu sistema memoria, en tu ¿no? Y memoria. eso va a pasar ¿No? Y eso va a en pasar casi cualquier en
lenguaje, ¿no? Inclusive si tú cargas o referencias una biblioteca completa en C, C++, estás haciendo que pese un poco más tu programa, ¿no? Si tienes un programa que pesaba, no sé, 100 kilobytes, pesa 1500 kilobytes, porque le metiste una librería completa en vez de referenciar específicamente las funciones que tú ibas a ocupar. Esto es importante en todos los lenguajes. Es el principio de entender qué es lo que vas a ocupar de cada parte para que no sea demasiado voluminoso y para que no metas cosas innecesarias. Variables globales. Yo creo que todos los programas necesitan variables globales para trabajar. Aquí lo que te intenta decir el texto es que minimices el uso de variables globales, ¿no? O sea, limítate a las funciones, limítate a lo que se ocupa dentro de ellas y pasa la información a través de funciones y las variables y la información que dejan las funciones a otras variables. No ocupes siempre variables globales, pasa información de función a función sin tener que pasar directamente por la variable global o para guardarla ahí. Y otra parte es que nunca se referencia una variable global en funciones o clases, porque entonces cuando tú cambies la variable global vas a romper esa función o esa clase. Bien. Declaración e inicialización de variables. Yo admito que ha sido mucho mi pecado, que a veces he declarado variables en forma inadecuada, ¿no? Aquí nos dice, declara variables globales en un bloque mínimo que las autocontenga. Eso significa, ponlas en la parte donde van a ser ocupadas y en la parte donde van a estar usadas. No, nunca te vayas a declarar una variable global desde el principio porque sabes que la vas a ocupar, pero la vas a ocupar hasta la mitad de código. Esa variable siempre declarada antes de donde se va a iniciar. Y en ese bloque, justamente eso viene de la siguiente parte. Inicializar las variables cuando sean declaradas. La vas a inicializar y la vas a declarar si se puede en el mismo espacio. Sí, por ejemplo, si yo voy a definir en C++ un entero, ¿no? Una variable entera que se llame número. No, que mal número, ¿no? Pero mala forma de llamarla. Pero esa variable, cuando yo la declare, la declare, la voy a inicializar abajo y voy a poner número igual a 7. Eso es lo que tengo que hacer. No tengo que inicializarla cuando inicia mi código y declararla cuando, no sé, vaya por ahí de la mitad del código o hasta abajo. ¿Por qué? Porque eso también lo vas a ver en la parte de comentarios y la forma de comentar va a afectar mucho que la gente pueda leer el código. ¿No? Nosotros creamos una constante, tenemos que definir cuál es su tarea. Eso lo hacemos a través de un comentario. Y si tú lo mencionas al principio del código y la ocupas ya a mediados de texto, o repites comentario, o lo que estás haciendo, más allá de repetir texto, es hacer que las personas tengan que regresar mucho en el propio código para entender qué es lo que está haciendo, o para que esté claro, o para que se esté ocupando. Bueno, después, declara e inicializa variables locales en una sola línea cuando el lenguaje lo permita. Me imagino en Python. Python, yo creo la variable, la nombro y en un momento la inicializo, le doy un valor. No todos los lenguajes esto se puede hacer, pero es así. Y una parte que también creo es muy importante, porque yo también he caído mucho en este pecado, es no declarar múltiples variables en una sola línea, ¿no? Vuelvo a C++, ¿no? Ahí tienes esta opción de llamar entero, ¿no? Integer, y decir A, B, C, D. Ya tienes todas las variables ahí declaradas. Las inicializas después. Eso es justamente lo que se quiere evitar. ¿Sí? Lo que se quiere es que tú inicialices A, o sea, y declares A y después inmediatamente lo inicialices, ¿no? Si A va a ser un entero, A igual a 3 en las líneas, y que en esa haya un comentario que te explique para qué se va a ocupar A dentro de tu código. Esto te va a permitir tener mayor legibilidad, que las personas sepan qué variables están alterando.
Es muy importante esa parte, la verdad es que creo que es en la que más tocamos porque a la mayoría de programadores nos gusta ahorrar código, ahorrar líneas. Creemos que mientras menos líneas se ve más elegante y no necesariamente tiene que ser así. Lo que sí es que lo hace menos legible. Es legible para ti que lo escribiste, pero no para otra persona. Ahora, sobre declaración de llamadas de funciones, esta te indica ordenar los parámetros y los agripes de manera que los internos sean primeros y los externos sean finales. ¿A qué se refiere? Los parámetros son aquello que tú pasas a la función. ¿Sí? Los externos son aquello que la función solicita en los paréntesis que siempre he dado el nombre. Y los internos son parámetros que escribes para que la función opere. ¿Sí? A mí se me ocurre una función que llamo contar y entonces voy a poner el número inicial de contar de 1 y el número final, digamos 100. Cierro y en la función tengo que yo poner esos dos valores, pero esos dos son valores externos. Los parámetros internos son, no sé, una variable n que me ayuda a ir sumando más 1, más 1, más 1. Esa clase de cosas son las que tienes que tener esa consideración. Parámetros internos de la función primero, externos al final. Ahora, los programas son una serie de instrucciones una detrás de otra para que nosotros podamos realizar una función. Bueno, en cuanto a las instrucciones, se nos pide una cosa, y es no poner más de una instrucción en una sola línea, porque hace que limpiar el código sea más difícil. Esa parte es difícil porque, de hecho, muchos lenguajes quieren que tú hagas esto. No, o sea, por ejemplo, cuando uno declara funciones en Python o en JavaScript, tienes el famoso squid, ¿no? Que te permite nombrar la variable, declarar la variable, todo lo que va a hacer esa función, y además te permite poner qué es lo que va a regresar como valor. Todo en una sola línea. Es muy bonito, es muy ideal cuando estás escribiendo funciones sencillas. Cuando estás escribiendo funciones complejas, pues sí puede ser muy molesto ver un script y ver que es un chorizote enorme de 200 caracteres en una línea. Pero cuando es una cosa sencilla, cosas justamente como de verificación de valores o así, te ahorra mucho espacio. Y entonces justamente en esta parte tienes una instrucción, tienes una función, tienes una declaración, tienes un nombre, y todo esto en una sola línea puede que se vea mal, pero la verdad es que es muy fácil entenderlo si conoces la sintaxis. Pero, bueno, repito, estas instrucciones son más basadas como a largo plazo para estudiar programación en C++ y para .NET. Enumeraciones. Aquí es donde empezamos con estas cositas medio raras. Bueno, las enumeraciones son como habla de 1, 2, 3, 4, pero en varias cosas, ¿no? Hablamos de colores rojo, café, azul. Las enumeraciones son múltiples variables que tienen relación entre ellas y que siguen un cierto patrón para ser nombradas. Este, aquí se nos dice que usemos parámetros, propiedades y valores de retorno en lenguajes que definan claramente los tipos. ¿A qué se refiere esto? Esto es Strongly Typed Language, ¿no? Que significa que los, los tipos están muy fuertemente relacionados y tienen un valor específico. Un entero tiene una forma de funcionar específica. No todos los lenguajes son así. Hay algunos que son más dinámicos, ¿no? A mí se me ocurre que en algunas alteraciones que puede realizar a los programas de Python, una variable puede ser texto. Bueno, también, por ejemplo, JavaScript también pasa mucho eso con JavaScript, que tienes una variable que se llama, bueno, que se llama A y toma el valor de 1. Y uno puede ser texto o puede ser número, que son dos valores distintos. Y cuando tú intentas sumar 1 más 1, como son texto, te va a dar 11, que no es lo mismo que te debería dar en forma numérica un 2, ¿no? Porque los encadena de manera distinta. Justamente en lenguajes como JavaScript, esa clase de alteraciones son las que no queremos. Por eso queremos un lenguaje que defina claramente los tipos. Pienso, por ejemplo, si no haces alteraciones en Python, Python reconoce el 1 como un número, no importando nada. A menos que tú le agregues algo más, otro carácter, como un espacio en blanco o así, siempre va a ser un número.
siempre va a ser un número. A diferencia de, repito, JavaScript, ¿no? Bueno, la otro punto que dice es, usa una estructura entendible para hacer numeraciones. ¿Esto a qué se refiere? A que si yo voy a usar A, B, C, D, E para definir, no sé, cuerdas, y esas cuerdas estén relacionadas con posibles escenarios, escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, puede funcionar. Pero si ocupo A, B, C, D para guardar valores numéricos, por ejemplo, de constantes para programas que vayan a hacer algún cálculo físico. Bueno, entonces esa estructura ya no tiene mucho sentido porque cuando vas a ocupar A, cuando vas a ocupar B, cuando vas a ocupar C, tendrías que mejor nombrar esas variables, no sé, esas constantes. Tendrías que nombrarlas de una manera más específica. Bueno, otro punto es no ocupes enumeraciones para sets abiertos. ¿A qué se refiere? Imaginemos una lista. Creamos una lista que puede ser alterada por el usuario, ¿no? Si yo en este sistema ocupo una numeración, seguramente conforme vaya metiendo más información del usuario, se va a ir haciendo más compleja y más difícil la forma en la que se enumera. ¿No? O sea, podemos enumerar uno, 2, 3, 4, ¿no? Digamos variable uno, variable 2, variable 3. Y cuando ya hayan llegado a la variable 1000, será bastante más complejo de leer esa clase de cosas. Por eso es que en sets abiertos se recomienda no ocupar enumeraciones, sino otras clases de estructuras. Y otra parte que dice es asigna un valor cero para enumeraciones simples. Enumeraciones simples se refiere a enumeraciones que todavía no tienen un valor asignado, pero lo tendrán. Se recomienda que tú les des un valor cero de entrada. Ah, espacios en blanco. Los espacios en blanco tienen múltiples utilidades. No solamente son barras espaciadoras, sino también saltos. Algunas de estas opciones podrían ser ocupar líneas en blanco para separar los grupos de instrucciones relacionadas. ¿A qué se refiere esto? A que lo que tú vas a hacer es, si tú tienes en este lado los parámetros de una clase y abajo tienes los métodos, lo que tú haces es ocupar un espacio para que la gente sepa que no son lo mismo. En este caso, te recomiendo usar dos espacios. En otra parte, digamos que yo tengo un set de instrucciones que lo que busca es obtener un valor en específico. Y después tengo un set de instrucciones que van a guardar ese dato en un archivo. Lo correcto es que yo separe esas instrucciones. Si las dejo juntas, se pueden ver como si fueran un mismo bloque y hicieran la misma tarea. Pero no, sabemos que una busca un valor y sabemos que la otra lo guarda en un archivo. Y los espacios en blanco nos ayudan a definir qué es qué. También nos tendremos que apoyar de los comentarios, ¿no? Pero más adelante veremos eso porque son mucho más complejos. Bien, espacio en blanco. No ocupes espacio de blanco entre los nombres de las funciones y los paréntesis. Ah, cuando estamos escribiendo una función, escribimos el nombre de la función y unos paréntesis donde le ponemos los valores o los parámetros que va a recibir. Si nosotros dejamos un espacio, dependiendo del editor de código, va a poder representar cosas distintas. No, ese espacio se puede ver muy grande, muy pequeño, que existe, que no existe, e inclusive para alguna gente que hace modificaciones, se puede ver como un enter o como una línea aparte. Esa clase de cosas, por eso se tienen que evitar. Ahora, usa un espacio después del coma. Este es muy por comodidad, ¿no? Para tú ver, para que tú no pienses que toda una línea representa lo mismo. El coma te permite ver la separación entre cada cosa. Si una función toma dos valores, vas a poner valor A, coma, valor B. Si tú no pones ese espacio, se puede leer como valor A, valor B. Y lo puedes entender como si fuera una variable que todavía no has visto o que no sabes, o que solo tuvieras que entregar una variable a esa función en vez de entregarle dos. Bueno, después, no uses espacios dentro de los corchetes. Eso es yo creo que es una regla más por comodidad que nada, para que se entienda cómo el corchete realmente encierra todo un conjunto de información. Pero esa es una cosa que, repito, es como, eso te da sugerencias, no todo tiene por qué ser directamente. Pero pues sí, mayormente no es necesario que usar dentro de corchete, que dentro de los corchetes ocupamos espacios. Después,
Usa un espacio sencillo en la declaración de control de flujo. Ok, este es como de, para dejar espacio entre el paréntesis y la declaración, se te pide que dejes un espacio para que sepas en dónde termina o dónde se puede ocupar hasta el límite de paréntesis, porque como sabemos, en muchas declaraciones de flujo podemos tener más de un grupo de paréntesis. Hacer esto te permite separar esas y saber cuál es el paréntesis que permite declarar en dónde inicia y dónde termina la declaración y aquellos que son internos para las operaciones. Y también habla de usar espacios sencillos entre los operadores, para que no se vea como que demasiado comprimido el x igual a y o el x mayor igual que y que no se pueda ver, por ejemplo, o no se confunda, por ejemplo, con squeeze. Sí, entonces es importante hacer esa clase de adaptaciones. Y finalmente la parte más, digamos, pesada de todas, que habla de los comentarios. La verdad es que los comentarios son todo un mundo de información. Es la primera forma de documentación de nuestro código. Y justamente hablar de ellos es complejo porque directamente nos van a decir cosas internas del código que nos permitan hacer una alteración sin tener que ir a documentación más específica, ¿no? Entonces, de manera muy directa, los comentarios que se manejan aquí son los comentarios en línea, que son los comentarios que usamos para describir líneas específicas de código donde se están realizando operaciones que consideramos críticas. No cualquiera puede entrar dentro de esta definición. Y para eso tenemos este texto que nos va a dar un poquito la idea. Y bueno, vamos a ver. Aquí podemos ver cómo nos dice, no repitas el código. Eso significa, si la función es demasiado obvia, no tienes por qué volverla a repetir al lado. Explica cosas que es lo que buscas obtener. Por ejemplo, en esta operación se busca obtener el resultado de una multiplicación. No escribas la multiplicación, ¿no? O lo que se busca es este resultado para el siguiente bloque de información, ¿no? O sea, esta operación se realiza aquí, pero sirve para el siguiente bloque de información, aquí se abandona, ¿no? O sea, la idea es no repetir lo que dice el código, porque para muchas personas es muy obvio lo que dicen. Sí, y explicar cada parte del código puede ser realmente muy pesado. Aumentas mucha lectura para la persona que está leyendo y realmente no te agrega nada, no te aporta. Otro punto que dice es ocupa las líneas. O sea, siempre utiliza comentarios en una sola línea. Nunca utiliza comentarios abiertos. Al menos no para comentar líneas de código. Se ocupan para otras cosas. Otra parte muy importante es cómo los intentas, ¿no? Siempre que escribas un comentario de una línea de código, que tenga la misma indentación que la línea que estás comentando. Si esta tiene tres indentaciones, el comentario tiene que tener tres indentaciones para que sepamos de qué se está hablando, para que no pensemos que ya nos salimos del el comentario de la indentación que estaba haciendo. Otro punto, la gramática es importante, ¿no? Y aquí nos habla mucho de utilizar instrucciones completas con capitales, con letras capitales al inicio y terminar con punto o signos de puntuación. ¿Por qué? Porque es importante que la persona que lo va a leer no lo está leyendo como una computadora lo leería, lo está leyendo como una persona. Las personas tenemos signos de puntuación que nos permiten comunicarnos. Si nos falla eso, nos falla la comunicación y al final no logramos el objetivo, que es que la persona no tenga que batallar de leer nuestro código. ¿Sí? Volviendo al otro, tenemos otro tipo de comentarios, que son los comentarios de cabecera del documento. Estos son muy importantes porque mientras más complejo es el programa, más documentos tenemos. Y mientras más volumen de documentos tenemos, más es importante que la persona que entre en ese documento entienda para qué sirve y qué es lo que está a punto de alterar. Si no lo entiende,
puede cometer errores muy severos. Entonces, los comentarios de cabecera de documento nos permiten entender un poco de qué es lo que se está haciendo. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, este, aquí lo tenemos, los comentarios. Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, cómo se llama el archivo, el documento, el módulo, la parte, cómo se llama, a qué proyecto pertenece, datos de copyright, descripción del documento y qué es lo que hace. Sí, esos son muy largos, pueden ser muy complejos y justamente en esos son en los que se ocupan los comentarios multilínea. Bueno, uno de los muchos casos en los que se ocupan comentarios multilínea. ¿Sí? Es muy útil siempre tener en consideración que es lo primero que va a leer cada persona cuando llegue ahí. Y si existen cosas adicionales, o sea, ya lo dijimos, tiene que tener información del nombre del módulo, del proyecto y la descripción del archivo. Pero también nosotros podemos poner cosas como pequeños comentarios de versionados. No, esto no lo mencionan en todo el archivo, pero yo he visto muchas veces que ocupamos el versionado o un cierto parámetro de versiones dentro de estos comentarios. Continuando, tenemos los comentarios de clase. Los comentarios de clase nos hablan de cuál es el nombre de la clase y qué es lo que hace esa clase, ¿no? O sea, o qué representa esa clase. Son muy sencillos. La descripción de la clase es como, esta clase es una clase perro y tiene como características, o bueno, parámetros, patas, cola, color, longitud de hocico y ya, ¿no? O sea, y tiene como métodos olfatear y perseguir la pelota. No, o sea, y son una pequeña descripción de todo, ¿no? Es un resumen de lo que hace esa clase. Tenemos nombre, descripción, y en caso de que fuera requerido, que lo he visto muy pocas veces, pero en caso de que sea requerido, la herencia. Como sabemos, existen subclases y esas sufren de herencia. Bueno, pues aquí es donde se marca la herencia y el polimorfismo en caso de que sea necesario. Polimorfismo para saber cuáles son las alteraciones que se hicieron a cierto elemento heredado y a partir de eso, cómo opera el nuevo método, ¿no? Pero realmente son cosas muy raras que se apliquen, porque casi siempre las clases que se ocupan son únicas. Sí, en programación más avanzada se ocupan subclases y herencias y polimorfismos más marcados, pero en la mayoría de programas se mantiene muy sencillo eso. Solamente que se requieran muchas clases es cuando ya se empiezan a heredar componentes. Después tenemos los comentarios de función, muy parecidos a los comentarios de clase. Aquí lo que es importante decir es que tenemos que definir cuál es el propósito de la función. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a obtener con hacer esta función? Tenemos entonces la función, su nombre, su propósito, los parámetros tanto internos como externos, el valor que se busca que se retorne y ya para programas más cortos y más avanzados, el manejo de excepciones. Un ejemplo de cómo va a ser llamada esa función y algún punto que igualmente sea importante mencionar dentro de la función. ¿Sí? Existen muchos variaciones dependiendo de qué proyecto estemos haciendo, porque es cierto que tenemos funciones que por su uso pueden tener múltiples propósitos en diferentes partes del programa, pero casi siempre el propósito solamente se pone la operación directa que hace. Ya si el programa lo ocupa de maneras distintas en diferentes partes, que si llega a pasar, pues ahí se anota en las partes que se tienen que considerar. ¿No? Se ocupa de esta manera en esta parte del código, se ocupa de esta manera en esta parte del código, que era útil reciclar.
punto. Justamente se hace para no estar repitiendo código cada rato. Después de eso, tenemos los códigos fuera de comentarios fuera de código, que bueno, igual deben que ser multilínea. Y estos, básicamente son como especificaciones de lo que se empieza a hacer, notas de lo que se quiere incluir. A veces es pedazos que apenas se van a integrar en el código, pedazos que decidieron ser corregidos o eliminados de código por alguna razón, alguna falta de dependencias, algún rompimiento. En algún momento simplemente quedó fuera del código porque ya no era necesario, pero se mantuvo ahí como una parte de, y si se reactiva esa función, la regresemos a ocupar. No es tan común, no es tan común que se ocupen, pero existen. Y es algo que se tiene que, solamente comentas el código. Lo que se ocupa en esa clase de comentarios es que sean de una sola línea. Sí, si tú tienes mucho código que es, digamos, unas 20 líneas, en vez de comentarlo todo como si fuera un comentario largo de multilínea, manejar cada línea como única y como un comentario único. Eso es todo lo que se recomienda. Y que además le pongas tú una opción, ¿no? O sea, la opción de activación o de no activación. Y le pones, se ocupa este o se ocupa este. O ponerle el de, se ocupaba este, pero también se podría ocupar este. Toda esa clase de cosas se pueden poner, pero simplemente se ocupa para como sacar pedazos de código del software. Y finalmente, tenemos los comentarios de cosas por hacer. Que bueno, ese es muy sencillo de entender, son comentarios que lo que vamos a hacer es ponerle en una sola línea. Se tiene que terminar esta parte de código porque resulta ser que cuando da una operación incorrecta, porque ya se detectó que aquí hace mal una suma. Cosas así. No son cosas que se quedan por hacer. En estas lo que más o menos yo he visto es que también se maneja en el header, en el comentario del header, todas las cosas por hacer y una referencia a la línea en la que se encuentra. Y bajando hacia la línea de código donde se encuentra esa información, ahí se haga esa alteración. No es como un tipo de, repito, es un tipo de control de alteraciones o versionado que existe en la parte superior del documento. Y bueno, ya para terminar tenemos las llaves, que aquí lo que el texto recomienda es la técnica Elman. Como yo no sabía muy bien cómo explicar esa parte de la técnica Elman, pues la puse aquí del lado derecho. Que básicamente es, abres una llave, le das tu espacio, escribes la operación, das espacio, cierras la llave. Siempre contenerlo en múltiples líneas, nunca contenerlo en una sola. Repito, eso puede variar porque existen códigos que lo permiten, lenguajes que lo permiten, pero la idea de eso es que siempre se ocupen, aunque sea condicionales de una sola función, de una sola línea, siempre ocuparlo, porque esto le da mayor legibilidad. Eso es todo lo que se refiere con la técnica Altman. Es fácil de ocupar y creo que sí da mucha visibilidad y además te permite o te da más espacio para comentar. Entonces creo que es algo que no podemos ignorar y que podemos aplicar para todo lo que podamos. Y pues eso sería todo para mi presentación. Les agradezco mucho la atención. Hasta luego.